Carpintería el 7. Es que además de obtusas hay personas que no se dejan ayudar, me quejé. El gordo se acomodó y contó. Era una pequeña casucha, casi un ranchito en las afueras de la ciudad. Delante tenía un pequeño taller con algunas máquinas y herramientas, 2 habitaciones, una cocina y un rudimentario baño detrás. Sin embargo, Joaquín no se quejaba. Durante los 2 últimos años el taller de carpintería el 7 se había hecho conocido en el pueblo y él ganaba suficiente dinero como para no tener que recurrir a sus escasos ahorros. Esa mañana, como todas, se levantó a las 6:30 para ver salir el sol. No obstante, no pudo llegar al lago. Por el camino, a unos 200 metros de su casa, casi tropezó con el cuerpo herido y maltrecho de un joven. Con rapidez, se arrodilló y acercó su oído al pecho del joven. Débilmente, allá en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y maloliente por la sangre, la mugre y el alcohol. Joaquín fue a buscar una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, tendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas y lo lavó cuidadosamente con agua, jabón y alcohol. El muchacho, además de estar borracho, había sido golpeado salvajemente. Tenía cortes en las manos y en la espalda, su pierna derecha estaba fracturada en 2 partes. Durante los días siguientes, toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped. Curó y vendó sus heridas, entablilló su pierna y alimentó al joven con pequeñas cucharadas de caldo de pollo. Cuando el muchacho despertó, Joaquín estaba a su lado, mirándolo con ternura y ansiedad. —¿Cómo estás? —preguntó Joaquín. —Bien, creo —respondió el joven mientras miraba su cuerpo aseado y curado. —¿Quién se ha ocupado de mí? —Yo —dijo Joaquín. —¿Por qué? —Porque estabas herido. ¿Solo por eso? —No, también porque necesito un ayudante. Y ambos rieron con ganas. Bien comido, bien dormido y sin haber bebido alcohol, Manuel, que así se llamaba el joven, recuperó las fuerzas enseguida. Joaquín intentaba enseñarle el oficio, y Manuel intentaba rehuir el trabajo todo lo que podía. Una y otra vez Joaquín intentaba inculcar en aquella cabeza deteriorada por la vida disoluta las ventajas del buen trabajo, del buen nombre y de la vida honesta. Una y otra vez Manuel parecía que le entendía, y 2 horas o 2 días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado. Pasaron los meses. Manuel estaba completamente recuperado. Joaquín había destinado a Manuel la habitación principal, una participación en el negocio y el primer turno en el baño. Todo a cambio de la promesa del joven de dedicarse verdaderamente al trabajo. Una noche, mientras Joaquín dormía, Manuel decidió que 6 meses de abstinencia eran suficientes. Creyó que una copa en el pueblo no le haría daño. Por si Joaquín se despertaba por la noche, cerró la puerta de su habitación desde dentro y salió por la ventana, dejando una vela encendida para que diera la impresión de que estaba allí. A la primera copa siguió la segunda y a esta la tercera y la cuarta y otras muchas, muchas más. Cantaba con sus compañeros de borrachera cuando pasaron los bomberos por la puerta del bar haciendo sonar la sirena. Manuel no asoció este hecho con lo que estaba pasando, hasta que de madrugada, tambaleándose, llegó a la casa y vio la muchedumbre reunida en la calle. Solo una pared, las máquinas y algunas herramientas se salvaron del incendio. Todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo encontraron 4 o 5 huesos chamuscados que enterraron en el cementerio bajo una lápida donde Manuel hizo grabar el siguiente epitafio: «Lo haré, Joaquín, lo haré». Con mucho trabajo, Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago, pero hábil, y lo que había aprendido de Joaquín le sirvió para llevar adelante aquel negocio. Siempre tenía la sensación de que desde algún lugar Joaquín lo miraba y le animaba. Manuel lo recordaba en cada logro: su boda, el nacimiento de su primer hijo,
la compra de su primer coche. A 500 kilómetros de allí, Joaquín, vivito y coleando, se preguntaba a veces si era lícito mentir y engañar, si era válido prenderle fuego a una casa tan bonita solo por salvar el alma de un joven. Se contestó que sí, y rió de solo pensar en la policía del pueblo que había confundido huesos de cerdo con sus propios huesos. Su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior, pero ya era conocida en el pueblo. Se llamaba Carpintería El Ocho. A veces, Demián, la vida te pone difícil ayudar a un ser querido. No obstante, si existe una dificultad que vale la pena afrontar, es la dificultad de ayudar a otro. Esto no es un deber moral ni nada parecido, es una elección de vida que cada uno puede hacer en su momento y en la dirección en que desea. Mi experiencia personal de vivencias y de observación me hace creer que el ser humano libre, que se conoce a sí mismo, es generoso, solidario, amable, capaz de disfrutar por igual del dar y del recibir. Por lo tanto, cada vez que te encuentres con aquellos que se miran el ombligo, no los odies. Piensa que ya bastantes problemas deben tener consigo mismos. Cada vez que te descubras en actitudes mezquinas, ruines o pequeñas, aprovecha para preguntarte qué te está pasando. Te garantizo que en algún lugar erraste el rumbo. Una vez escribí: un neurótico no necesita un terapeuta que le cure ni un padre que le cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre en qué punto del camino se perdió. Una vez escribí: un neurótico no necesita un terapeuta que le cure ni un padre que le cuide. Todo lo que necesita es un maestro que le muestre en qué punto del camino se perdió. Posesividad. No sé muy bien por qué motivo, en un momento de mi vida me encontré en un camino angustioso y difícil. Todo empezó con un ataque de celos por mi novia. Ella había preferido encontrarse con sus amigas del colegio y postergar su cita conmigo. Desde ese momento empezaron a desfilar por mi cabeza las ideas y los sentimientos de pérdida y el dolor que esto siempre me causaba. Yo había hablado en la consulta terapéutica sobre la importancia de vivir las pérdidas como tales, pero en aquel momento me hallaba francamente disgustado. Y así lo conté. No entiendo por qué tengo que compartir a mi pareja con sus amigas, ni a mis amigos con sus parejas. Lo digo así para, al escucharme, darme cuenta de que es una tontería. Te pido que me ayudes. Cuando algo es mío, aunque sea troglodítico, como tú dices, siento que tengo derecho a cederlo o no, y durante el tiempo que yo quiera. Por eso es mío. Te contaré una historia, Demián. Caminaba distraídamente por la calle cuando la vio. Era una enorme y hermosa montaña de oro. El sol le daba de lleno y al rozar su superficie reflejaba tornasoles multicolores que la hacían parecer un objeto galáctico salido de una película de Steven Spielberg. Se quedó un rato mirándola como hipnotizado. ¿Tendrá dueño?, pensó. Miró hacia todas partes y no vio a nadie a su alrededor. Al final se acercó y la tocó. Estaba tibia. Pasando los dedos por su superficie, le pareció que su suavidad era la correspondencia táctil perfecta de su luminosidad y su belleza. La quiero para mí, sintió y dijo en voz alta. Muy suavemente la levantó y comenzó a caminar con ella en brazos hacia las afueras de la ciudad. Fascinado, entró lentamente en el bosque y se dirigió a un claro. Allí, bajo el sol de la tarde, la colocó con cuidado sobre la hierba y se sentó a contemplarla. Es la primera vez que tengo algo valioso para mí, algo que es mío, solo mío, pensaron los dos, él y la montaña, a la vez. Cuando poseemos algo y nos esclavizamos dependiendo de ese algo, ¿quién tiene a quién, Demián? ¿Quién tiene a quién? Torneo de canto. Me quedé pensando en algunas palabras de la sesión anterior. Salí del consultorio y resonaban en mi cabeza. Mezquino, ruin, egoísta, rumbo equivocado.
Tenía un lío en mi cabeza, un embrollo indescifrable. Llegué a la sesión con la clara intención, como decía Jorge, de seguir hablando del tema. Jorge, tú siempre defiendes el egoísmo como una clara expresión de autoestima, del amor propio bien entendido. Pero la última vez hablaste sobre mezquindad, y yo, que he adoptado tu estúpida costumbre de buscar en el diccionario las palabras que me resuenan, busqué, por supuesto, la palabra mezquino. ¿Y? Decía avaro, miserable, desgraciado, pobre. ¿Y qué quieres que te diga? A mí de repente me suena todo igual. Veamos. El gordo, que había abierto el diccionario de la Real Academia, dijo: Aquí añade necesitado, escaso, diminuto, y dice además que la palabra es de origen árabe. Procede de la voz mishkin, que significa pobre. Quizás ahora lo podamos definir mejor. Mezquino debe ser el que carece, o por lo menos el que cree carecer de lo más necesario. Es el que necesita lo que no tiene para dejar de ser diminuto. Es el que se niega a dar porque todo lo quiere para él. Es el pobre desgraciado infeliz, que no puede ver más deseos que los suyos. Jorge hizo un largo silencio buscando en su memoria, y yo me acomodé para escuchar lo que seguía. Una vez volvió a la selva un búho que había estado en cautiverio con los humanos. Explicó allí todas las costumbres de esos animales tan raros, hombres y mujeres. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias. Así, decidían quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de adoptar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales, y quizás por ello se organizó de inmediato un concurso de canto en el que se inscribieron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por voto secreto y universal de todos los concursantes, que de este modo serían su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre de la selva, subieron al estrado y cantaron. Recibieron un mayor o menor aplauso de la audiencia, y después anotaron su voto en un papel y lo colocaron doblado en una gran urna que estaba vigilada por el mismo búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel transparente acto electoral, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había oído decir a los políticos de las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto, y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro». Se produjo un silencio seguido de algunos tímidos aplausos. «Segundo voto, el burro». Desconcierto general. «Tercero, el burro». Los concursantes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos acusadores después, y por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose culpables de sus propias actitudes. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. Y así sucedió. Terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. Así, el burro fue declarado como poseedor de la mejor voz de la selva y todos sus alrededores. El búho explicaría después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aquel que supuestamente no podía representar amenaza ninguna. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que creía que no tenía nada para perder y había votado sinceramente por la calandria, y el del hombre, que, como siempre, había votado por sí mismo. Y bien, Demián,
Esas son las cosas que hace la mezquindad de nuestra sociedad. Cuando nos sentimos tan importantes como para que no haya espacio para otros, cuando nos creemos tan merecedores que no podemos ver más allá de nuestras narices, cuando nos imaginamos tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, entonces, muchas veces, la vanidad, la miseria, la estupidez y la cortedad nos vuelven mezquinos, no egoístas, Demián, sino mezquinos.